Y en aquel tiempo estamos hablando de que si mataban un animal había que destazarlo, limpiarlo obviamente, destazarlo, separar las piezas, pero como no había refrigerador, había un lugar especial donde se guardaban todo lo que fuera alimentos y demás, porque se sacaba el sol, se fileteaba, decía mi bisabuela, se cubría de sal, tanto el hueso como la carne, se ponía al sol, y eso era para que la mosca, que cuando pusiera un gusano, pues este no se reprodujera, ¿verdad? Entonces, si había humedad, había que meterlo inmediatamente a la casa, y al siguiente día volverlo a sacar hasta que la carne o los huesos o lo que se estaba preparando estuviera perfectamente seco para poderlo ya guardar por mucho tiempo. Y cuando no hubiera carne, por decir, bueno, pues ya tenemos, vamos a bajar un tasajo, decir, vamos a sacar los huesos, y había que cortarlos, trocearlos para hacer un caldo. Y los caldos en ese tiempo, otra vez de mi abuela y desayuné, eran complementados por lo que tuvieras en el jardín de la casa. Había un huerto todo el tiempo, ahí tenías hortalizas, tenías árboles frutales y demás. Y esto también da pie a que no solamente la carne y los huesos, sino cuando tenías muchos nopales, o tuviste mucho tomate, o mucho tomatillo, o mucho durazno, hijo, pues vamos a enfrascar. Y había que hacer todo ese procedimiento de lavar, limpiar, cocer, y luego lo más serio para mí era la enfrascada, porque había que hervir el agua y luego los frascos. Al final, cuando se llenaban de lo que pudiera tenerse, se le ponía cera arriba para sellar. Se metía ahí, y una vez que estaba caliente, la cera iba tapando, lo sacabas, secaba o se enfriaba la cera, y luego le ponían la tapadera, y luego lo podías poner en el almacén y te iba a durar toda la temporada. Que si era invierno, vamos a sacar la jalea de higo, o vamos a sacar los nopalitos para hacer tal, ¿sí? Pero había una despensa previa a un trabajo de recolección y demás, porque no había refrigerador. Pero luego viene la hielera, cuando el hombre dice, vamos a resolver para que los alimentos no se nos echen a perder. Entonces vienen las hieleras, y del rancho cada fin de semana había que venir a comprar las barras de hielo que se ponían completas, ¿verdad? Y entonces ya nos permitía guardar diferentes cosas. Mi bisabuela siempre hacía crema, o que ese se acababa de voladísima. ¿Por qué? Porque es riquísimo con los frijoles. Y entonces la crema, la mantequilla, los quesos que ella hacía, ponía quesos a orear, decía ella, y los vendía. La gente que pasaba le compraba. Entonces esta viene a resolver hasta cierto punto esa situación de la conservación de los alimentos, ¿verdad? Que va evolucionando. Claro, como no había electricidad, había que hacer uso posteriormente de la hielera. Pero cuando viene la electricidad, todo cambia, porque entonces en los ranchos había que tener una planta de luz. Y esa planta de luz, como este era un rancho productor de leche, que inicia con la vaquita, después la suiza, y al final es la leche Jersey, que yo recuerdo perfectamente que empezó con 6 vaquitas, y no les voy a platicar, eso sería otro día. Ese procedimiento de cómo aprendes a hacer la ordeña, cómo aprendes a que esa leche se transforma en todas estas cosas, y que luego viene alguien que recoge la leche en tarros, que vamos a ver ahorita en la troque, y que cuando faltaba un poquito de leche para el límite, pues había que ponerle agüita para que la Jersey nos pagara completamente. Entonces tenemos esto, y luego también la ordeña, cuando ya se multiplica a una veintena de vacas, porque al principio todas tenían nombre, pues era manual, ¿verdad? Ya con los años, ya en los 70 vienen estas máquinas, que ahora son otras más modernas, y que permiten que ese procedimiento evite que el animal vaya a contagiarse si la persona que ordeñó a la vaca anterior estaba enferma, y vaya a contagiar a la que sigue. Estas son para la cuestión de la higiene. Bueno, aquí tenemos una pieza muy importante donde están los miembros de la Asociación Ganadera de Tecate, que en el 63 hay una exposición, la famosísima Feria Tecate en Marcha, la Feria Agrícola Ganadera Regional Tecate en Marcha, y donde el señor Andrés Eira era el tesorero, el secretario don Rodolfo Fimbres y el presidente Rodolfo Castro. Y entonces, en ese sentido, se pone en exposición todas las marcas de herrera por los que estaban ya en esa asociación a nivel local. Entonces, es darle la importancia a quienes hicieron un gran esfuerzo para hacer un registro, y pues había muchos ranchos. Y gracias a que había muchos ranchos,
o empieza a crecer esa cantidad de ranchitos o rancherías, por no decir ranchos, porque ranchos quiere decir algo más amplio con producción ya sea de ganado o agrícola, además. Entonces a lo mejor los ranchitos tenían como lo indispensable en la casa, ¿no? Para sobrevivir. Y por temporadas salían estas personas que vivían en esta ranchería a otro rancho a trabajar para poder subsistir. En ese sentido tenemos aquí también algunas piezas, estas poltronas. Las poltronas no son más que las sillas mecedoras que las abuelas o los mayores utilizaban, y que en lo particular a mí me encantaban porque en las tardes para contar cuentos o historias pues era sentarse en la poltrona y nosotros alrededor en el piso sentados escuchando atentamente. Y bueno, aquí hay cosas como ese rallador de queso, como otra plancha, pero esa plancha es de gasolina, pero tenemos también otra olla que tiene una tapadera, y aquí pueden observar ustedes diferentes avíos, incluso las O's que tenemos ahí, esas otras de limpieza o ejercicios del trabajo del campo. La lámpara que tenemos allá, esta para los granos, que debería estar allá en otro lugar. Y también empezamos a ver estas otras cosas que no les había dicho yo, que como no había luz, había que alumbrarse con este tipo de lámparas, ¿no? De petróleo o gasolina. Y estas que rompieron la bombilla, pero que regularmente era en las tardecitas prender la lámpara de petróleo. En el caso del rancho con mi bisabuela, cuando en ese tiempo de primavera iban y capaban colmenas, ella separaba y nos hacía que separáramos la cera. Nos ponía que hiciéramos burritos, agarrábamos la penca de la miel, la escurríamos y esa cera la separaba de tal manera que ella hacía los velones. Entonces, cuando no había petróleo para la lámpara, nos alumbrábamos con las velas de cera o velones que les llamaban. Y entonces aquí, hablando ya de la modernidad, yo les quiero mostrar esta pieza tan valiosísima que fue obsequiada por la prieta de Rancho El Compadre, señorita Espinosa. Y esta es una batidora de mano de 2 velocidades. Con esta no se utilizaba la electricidad, sino la mano, la fuerza de la mano. Entonces esta era una velocidad, ¿verdad? Y aquí era la otra velocidad. Vino un museógrafo un día y me dijo, esto lo debería usted sacar y tirar. Y yo le dije, no, porque en ninguna parte va a encontrar usted una batidora de mano. Encontraremos ahora muchas eléctricas, pero una de mano no vamos a encontrar en ningún lado. En la periferia, ni Mexicali, no lo van a encontrar. Entonces, gracias a la señorita Espinosa de Rancho El Compadre, tenemos esta pieza valiosísima que nos habla de ese momento histórico, cuando la modernidad empieza a tratar de resolver las necesidades en la cocina, ¿no? En vez de que estés con el globo o la batidora que les acaba de enseñar o con el tenedor batiendo, bueno, pues aquí tienes una que te resuelve con 2 velocidades. Ahora tienen hasta 10, 12, 20 velocidades, ya ni sé. Pero esta es una pieza importantísima que me encantaría que vinieran y visitaran el museo para que la disfruten, porque esto es disfrutar. Bueno, tenemos aquí una balanza. Mi bisabuelo tenía un mercadito por allá en Tijuana. Tenemos un BB King, tenemos otras piezas de trabajo, ¿verdad? Como estas que nunca debían de faltar en un rancho. Tenemos esta silla mecedora que perteneció a la abuela de don Hernán, que se la trajo de Sonora, y que siempre le preguntaba yo a los niños que cuál era la diferencia entre las sillas de antes y las de ahora. Pues es el metal, es el plástico, y esto es madera con otros elementos que nos hablan de cómo el hombre ha podido ir resolviendo las necesidades en diferentes momentos históricos. Bueno, en ese sentido las mujeres en las tardes se ponían o a surcir, o a bordar, o a coser. En los ranchos todo el mundo teníamos que aprender todas las puntadas habidas y por haber a mano, porque no había una máquina de coser. Entonces, aquí estaban reciclando. Esta era una señora que era costurera, y entonces recolectaban todas las piezas. Si se fijan aquí, no tiene una figura única, sino que las iban estructurando de acuerdo a cómo se pudiera pegar, ¿verdad? En este caso, bueno, esta puntada se llama costilla de ratón, les digo porque a mí me tocó aprenderla en ese muestrario que hacía con mi bisabuela, y aparenta que son las costillitas, ¿verdad? En pequeña, porque del otro lado tenían que quedar así,
Por un lado era la costilla de ratón visible y por atrás solamente los puntitos, y lo teníamos que hacer con mucho cuidado. Entonces en este sentido era pegar las piezas, y aquí bueno, esta persona ya tuvo dinero para comprar una pieza completa y ponerle la otra cara a la colcha, porque aquí eran los pedacitos sobrantes y acá era el lujo, podías tenerla de 2 vistas en la cama. Y bueno, también esta era otra de las actividades que se realizaban y que en estas podías hacer ya sea una cubrecolcha, que era esta, cubrecama, o los manteles, o los mantelitos individuales para la cocina, o las otras que se utilizaban para si tenías un sillón, si no lo tenías, pues obviamente no. Cuando viene la modernidad, bueno, pues ya hay una máquina de coser, ¿verdad? Y aprende uno a utilizarla, y era de pedales acá. Claro que ahora ya son eléctricas y le pisas y es rapidísimo. Y bueno, esta es una pieza que se hizo. Este es un pedazo de manta del costal de la harina de rosal, donde por un lado quedaba perfectamente blanco y el otro lado era la rosa. Este era el lugar, el espacio donde estaba todo blanco, y se hacían las figuras, y aquí había una variedad de puntadas que se hacían, pero en las tardes era, si tienes tu bordado, tu tejido, te sientas ya sea en la poltrona o en una silla y te pones a hacer adobes, decía mi bisabuela, para descansar. En este sentido, esta fue una que hizo una tía mía y que con mucho gusto está aquí para que la gente se dé cuenta de que no solamente hilo, sino también estambre para adornar las orillas. Esto te servía para, como dije anteriormente, cubrir tus tortillas, y había otros que eran los secaplatos. Esos casi nada más tenían en un rincón un detalle y el bordado de las orillas. Pero también podías hacer las almohadas, las fundas de tu cama, que también tenían un bordado y demás. Entonces ustedes están viendo en este espacio cómo la historia nos lleva a suplir necesidades tanto de coser a mano como cuando viene esta máquina de coser, ¿no? Entonces las mujeres tenían que reciclar. En ese sentido lo estamos viendo ahí, o surcir los calcetines, que agarraban un foco donde estaba el agujero, lo ponían y había que, yo decía, pues había que tirarlo, no, había que reusar. Entonces todos se aprovechaban un rato.